Estamos en el aire. Hola amigos y amigas, buenas noches. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo y de su paciencia. Estamos en el programa La Quinta Década En tu Espacio del Sureste. Les agradecemos su atención y comenzamos ya de una vez. Soy Hinder Peraza Guzmán. Eh, Vamos a empezar con un editorial que les queremos poner a su consideración, que le pusimos como título: Confórmese con solo un par de zapatos. Aparte de perplejidad, de sorpresa, de crítica y censura, nos parece que preocupación es el sentimiento que más puede generar el discurso que pronunció ayer jueves 14 de mayo el presidente Andrés López, en el que directamente exhortó a los mexicanos a acostumbrarse a vivir en la pobreza. Como se consigna en diversas notas y grabaciones de video que pueden consultarse en Internet, el presidente anunció que a partir del segundo semestre de este año, de 2020, va a haber una inversión millonaria en incentivos para los trabajadores con el objetivo de que se reactive el consumo local, pero advirtió que no se debe despilfarrar ese dinero y que no se debe usar de manera machista. O sea que entendemos que nada más el hombre disponga de ese dinero en la casa. El tabasqueño presidente afirmó que México padece una monstruosa desigualdad económica y social, un concepto en que coincidimos con él. Y también dio cifras sobre el dinero que ya se está repartiendo para contrarrestar el fuerte impacto económico que ha tenido en nuestro país la pandemia del COVID-19. Estamos calculando en general, tanto en apoyos directos como en estos proyectos, que vamos a dispersar 100 millones de pesos mensuales. La mayor parte de ese dinero de manera directa, adelantó el mandatario nacional. Puso de ejemplo el dinero que este mes de mayo será canalizado a unos 180,000 pescadores a razón de 7,000 pesos por cabeza y recomendó que ese dinero, aunque poco, lo cuidaran. Hay que ahorrar, digo, y casi enseguida subrayó la necesidad de que los mexicanos se acostumbren a vivir con pocos recursos. Y nosotros en general, expresó, tenemos que buscar la austeridad, comprar lo que necesitamos, no consumir de manera enfermiza. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable, solo eso. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Claro, somos libres, pero ya no es el tiempo en que como te veían antes te trataban, ahora es al revés. Ve uno a una persona así muy extravagante y hasta se aleja uno, dijo López Obrador. No estamos aquí para detallar todas las reacciones adversas que generó el llamado a conformarse con poco, el llamado a hacer de la pobreza nuestro estilo de vida, pero sí hubo reacciones de rechazo e incluso reacciones de airadas, e igual también muchos que apoyaron esta forma de pensar del presidente. No sabemos si aceptarían vivir como dice él. Con base en esos conceptos que puso el presidente, uno podría imaginarse viviendo en un país donde el gobierno provee raciones de alimentos, reparte ropa periódicamente y analiza que todos los niños y jóvenes estén en escuelas que previamente les fueran designadas, donde se formarían en lo que según el gobierno es lo que necesita la patria. Ojalá que una situación como esa sea a final de cuentas solamente un chiste. Hay varios factores por los cuales uno podría estar preocupado o en el otro extremo sentirse contento y seguro. Por ejemplo, en un chat de WhatsApp ayer vimos un diálogo de varias personas y en un momento dado una de ellas, que abogaba por que López Obrador permaneciera más años en la silla presidencial, señaló que la única otra opción a esto es aguantar que el PRI y el PAN nos sigan robando otros 90 años más. Entre las reacciones que generó este comentario último estuvo una que aclaró que ni el PRI, ni el PAN, ni Morena, ni nadie tiene por qué robarnos. Es votar por el mejor o el menos malo y vigilarlo. Si roba, a la cárcel con él. Pero como hay millones de mexicanos que creo que les gusta que les roben, que se conforman como que les regalan unos pesos y algunos víveres, y que poco o nada entienden de política, pues seguimos en lo mismo. En realidad, el verdadero problema de México somos los mexicanos. Cabría preguntarse hacia dónde planea llevar a México el presidente López. Varias cuestiones y hechos que por lo menos pueden calificarse de controversiales le dan impulso a esta inquietud. También ayer colegas periodistas hicieron circular por Twitter una serie de mensajes que empezaron con uno que decía: un hombre que dijo ser integrante del cártel de Sinaloa advirtió ayer que el periódico de Reforma, comillas, ya sobrepasó la línea en sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazó con volar el edificio del periódico de Reforma si no corría su rumbo. Se generó enseguida una larga serie de comentarios, unos a favor de Reforma y otros, podríamos decir que la mayoría, en defensa del presidente López. Al fin salió alguien a decir el sentir del pueblo, medios, decía uno de los seguidores de AMLO.
Asegura una y otra vez el presidente López Obrador que no tiene problemas de conciencia. Y sí, a estas alturas es evidente que sus problemas se originan por su inconsciencia, planteaba uno de los adversarios de los otros. Una de las opiniones abordadas abordaba el caso de la pobreza como un estilo de vida que ya mencionamos y decía así, la afirmación de si ya tienes zapatos, ¿para qué quieres otro? Es de lo más primitivo y cavernario en la historia de las mañaneras. Sobre el tema de la pobreza republicana, vale la pena también recoger los principales puntos que contiene un artículo que apareció en el sitio de internet del periódico El Universal, firmado por el analista Luis Cárdenas, quien señala que México le está apostando a la miseria como anillo al dedo y advierte que cada vez habrá menos mexicanos que podrán comprarse nuevos zapatos o nueva ropa. ¿Votaron por eso? ¿Por una ciudadanía miserable dependiente de las migajas que arroja el gobierno? Pregunta Cárdenas. Los primeros dos párrafos ya dan la idea del sentido general del artículo y dicen, nuestro presidente le apuesta a la pobreza como virtud. De alguna manera, la cuarta transformación quisiera convertirse en una especie de orden mendicante, vivir con poquito, o menos de lo indispensable, vivir de las limosnas, de la caridad y de las ilusiones del bien. Algo así como crear los agustinos recoletos del Palacio Nacional. Quien opta por la pobreza material como estilo de vida y apuesta a la espiritualidad como única fuente de riqueza, tiene todo mi respeto, dice el articulista. Pero no considero, añade, para nada sano que una decisión personalísima como la vocación de la pobreza sea impuesta como política económica para un país. Perdón, pero no se votó por eso. No, nadie nos planteó, agrego yo en el artículo, nadie nos planteó en las elecciones, previamente a las elecciones, que íbamos a buscar la pobreza como camino de la redención del país. Bueno, ese fue el editorial. Me gustaría eh, hacer unos comentarios rápidos sobre algunas notas que hemos estado viendo que nos han parecido interesantes en estos días. La primera es que con 7 votos a favor y 2 en contra se autorizó el endeudamiento para obra pública que serviría para reactivar la economía. Solo falta que se discuta en el pleno del Congreso. Es el crédito de 1.528 millones, me parece, que solicitó el gobernador Mauricio Vila Dosal para reactivar la economía maltratada por la inactividad que generó la pandemia aquí en México, ¿no? 7 votos a favor y 2 en contra en comisiones. No se ha podido pasar al pleno, nos explicaron fuentes del Congreso, muy cercanas al Congreso, porque hay el reglamento interno dice que para que pase a comisiones, perdón, al pleno, un acuerdo en comisiones, tienen que pasar por lo menos 24 horas. Y como la hora del pleno era la 1, creo, del día siguiente, ya no podían, no alcanzaban a programarlo para ese día. Total que las opciones son que se presente al Congreso en esos días, como máximo el miércoles de la próxima semana. A ver si el Pleno lo aprueba, porque estábamos viendo que para que sea aprobado en el Pleno se necesitaba 17 votos. El PRI tiene 10 diputados y el PAN tiene 6. Si se juntasen, les faltaría uno, pero bueno, eso fue lo que pensamos, pero no, porque en el PRI hay quienes no van a apoyarlo. Está Felipe Cervera, que se ha declarado en contra, y hay uno o dos más. Todavía falta mucho, mucho, mucho amar. Morena tiene 4, Movimiento Ciudadano tiene 2. Ese es un asunto que está muy interesante, hay que estar muy pendiente. Ya tenemos también la noticia, ya se publicó en una gaceta, ahorita lo vamos a ver abajo, que anuncia que la ley seca en Yucatán se levantará a partir del 1 de junio. A lo mejor ustedes vieron que Yucatán está entre unos 4 o 5 estados donde hubo decenas de muertos por intoxicación etílica, por beber alcohol que es nocivo, alcohol industrial rebajado, una cosa así. En Yucatán murieron 7, creo que fue en Acanque todos, pero hubo un estado, no me acuerdo si fue Jalisco, donde murieron como 30 personas. Y una noticia buena para nuestros amigos maestros, tenemos muchos amigos del magisterio, se anunció que les van a otorgar un aumento salarial de 5.9%. Salario y prestaciones se combinan para darles el 5.9%. Generalmente así les aumentan los maestros, no les aumentan 10 o 15%, pero bueno, algo es algo. En las noticias que guardamos hay muchísimas relativas al
al tema que les mencioné en el editorial, incluyendo de periódicos internacionales como Los Angeles Times, este, todos también poniendo el énfasis en que el camino de un país no debe ser buscar la pobreza, sino al contrario, buscar la superación y generar mexicanos que ambicionen ser cada vez, tener un nivel de vida mucho mejor, que además al derramarse, al dispersarse los recursos, la riqueza que es tan oprobiosamente desigual en México, se nivela un poquito más. Bueno, esos son todos los comentarios que queríamos hacerles. Muchas gracias por su atención. Tengan buenas noches. Nos vemos, Dios mediante, el viernes próximo. Gracias. Muchas gracias.